Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con los ejercicios de el libro de mecánica de materiales de Russell Hibbler de la octava edición. Esta vez continuando con el ejercicio 1.10 de un cuerpo deformable en el que se nos muestra una estructura en donde nos piden hallar las cargas internas resultantes en los puntos A, B y C. Bueno, como se puede observar, yo acá tengo la gráfica. Datos adicionales que nos da el ejercicio es que tanto el anguilón de F así como la columna de E tienen un peso uniforme de 50 libras por pie. Ya habíamos visto este tipo de ejercicios en el ejercicio 1.1 de el mismo tema. Además nos dice que tanto el gancho tiene y la carga pesan un total de 300 libras, que yo lo he graficado de esta manera, que hasta 300 libras hacia abajo. Bueno, entonces una vez más, como estamos trabajando en un plano 2D, bueno, yo primero elijo mis coordenadas, siendo que hacia todas las fuerzas, todas las cargas que vayan hacia arriba van a ir en dirección de mis Y positivas y hacia la derecha en dirección de mis X positivas. Luego, ya que constan ambas columnas, tanto el anguilón como la columna de E constan de un peso, entonces tenemos que hallar sus pesos. En este caso nos dicen que el peso uniforme es de 50 libras por pie, por lo tanto solamente habría que multiplicar por la longitud de cada una de las columnas. En este caso la primera tiene una longitud total de 13 pies, por lo tanto se multiplica 50 por 13 y nos da un total de 650 libras. Del mismo modo con la columna de E, que nos dice que tiene un total de una longitud de 12 pies, por lo tanto una vez más multiplicamos 50 por 12 y obtenemos 600 libras. Luego de esto ya podemos, además de eso, tenemos que hallar dónde se encuentra ese peso. Bueno, como es un rectángulo, está fácil, ya que el centro de masa se ubica obviamente en el medio, ¿no? En este caso la mitad de 13 sería 6.5 y para el otro lado también igual en el medio. En este caso el total de 12, la mitad sería 6, o sea se encontraría a 6 pies de el punto de tierra, que es el punto E. Bueno, aparte de eso ya podemos hacer uso de nuestro diagrama de cuerpo libre, de toda la estructura. En este caso, como podrán observar, todo lo que hay es fuerzas hacia las Y negativas, que son hacia abajo, menos en el punto E, que tiene que haber una reacción, debido a que está fijo. Entonces, tenemos que la sumatoria de fuerzas en... Bueno, primero que nada, decir que no, como no existen fuerzas en X, entonces directamente ya decimos que no existe una fuerza cortante en E, por lo tanto lo cancelamos y solamente nos enfocamos en la sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a 0. De esta manera, esta reacción de la fuerza normal, esta reacción en E menos 600 libras, que es el peso de la primera columna, menos 650, el peso de la otra, del anguilón, menos 300, que es la carga total y el con el gancho, va a ser igual a 0. Y de esta forma obtenemos que la reacción en E va a ser igual a 1550 libras. Y ya está. ¿Pero eso sería todo? Pues no. No, aquí en este punto E falta algo más. Y es que basta con hacer un análisis de sumatoria de momentos. Hagámoslo. ¿En qué punto? Pues empecémoslo en el punto E. En el punto E, la sumatoria de momentos va a ser igual a 0 debido al equilibrio. Entonces, empecemos desde derecha a izquierda con las cargas. Entonces primero empecemos 300 por la distancia hacia E, que sería 13 pies. Negativo porque para mí está girando en sentido horario y todos los horarios van a ser negativos. Menos 650 por la mitad de 13, que sería 6.5. También en sentido horario, por lo tanto negativo. Con el 600 no me preocupo porque directamente no tiene una distancia fija. Pasa, bueno, porque su carga prácticamente pasa por ese punto, por eso se cancela. Entonces, ¿cómo hago para...? Porque directamente esto no va a ser 0, esta sumatoria no va a ser 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues debe haber un momento en sentido antihorario. ¿Y cuál sería ese momento? Pues tiene que haber un momento aquí. ¿Y por qué aquí? Pues porque si se fijan en la gráfica,
esa parte, ese punto E actúa como un tipo de conexión fija. Y ya hemos dicho que en el tipo de conexión fija existe una fuerza normal, una carga y un momento. En este caso, en este caso vemos las fuerzas, no existe fuerza normal, fuerza cortante, sin embargo sí existe un momento. Por lo tanto, sí existe un momento aquí, que sería de esta forma, antihorario. Entonces con esto ya podemos seguir avanzando, más el momento en E va a ser igual a 0, y de esta manera obtenemos que el momento en E va a ser igual a 8125 libras por pie en sentido antihorario. Muy bien, y ahora con esto ya podemos podemos hallar lo que nos piden, que en este caso son las cargas internas, que una vez más, como ya hemos mencionado antes, se hace un corte en la sección por donde pasa ese punto. Entonces, empecemos con la primera, que es el punto A. En este caso yo he decidido hacer un corte en A y evaluar la sección AF. Entonces nos saldría de esta forma. Tenemos la carga de 300 libras, el peso, ahora debido a que hemos hecho un corte y la longitud total va a ser de 3 pies, tenemos que multiplicar ese 50 libras por pie por 3, que nos va a salir 150 libras, en donde en el medio, obviamente, a 1.5 del punto A. Y el punto A, como ya sabemos, al hacer un corte va a tener las tres cargas internas, que son la fuerza cortante, la fuerza normal y el momento. Entonces, una vez más, no tenemos fuerzas en el eje X, por lo tanto, directamente la fuerza normal en A va a ser 0. Luego, con la fuerza cortante en A, bueno, ya sabemos que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0, entonces esa fuerza cortante en A positiva, ya que para mí va ir hacia arriba, en dirección hacia arriba, es ir en dirección de las Y positivas, menos el peso de la viga, 150, menos el peso de la carga, que es 300, va a ser igual a 0. Y de esta manera obtenemos que la fuerza cortante en A va a ser igual a 450 libras hacia arriba. Y ahora con respecto al momento, bueno, podemos ir de derecha a izquierda. Tenemos 300 por la longitud, que sería 300 por 3 pies. Horario, por lo tanto es negativo. 150 por la longitud, que sería 1.5. Horario, por lo tanto otra vez negativo. Y finalmente el momento en A, que para mí está en sentido horario también, por lo tanto negativo nuevamente, y todo esto va a ser igual a 0. De esta manera nos quedaría que el momento en A va a ser igual a menos 1125 libras por pie. Una observación aquí es que 1000 libras equivalen a un kip, por lo tanto lo podemos poner en función de kip por pies. Y además ese menos lo podemos quitar cambiando el sentido de nuestro momento. Por lo tanto el momento en A va a ser igual a 1.125 kip por pie en sentido ya no en horario, sino lo inverso, antihorario. Muy bien, y ahora con todo lo dicho podemos continuar ahora con la sección con el punto B y el punto C. Muy bien, ya estamos de regreso, y esta vez para obtener las cargas internas en el punto B he decidido evaluar la sección BA. Entonces, una vez más, tenía una longitud de 8 pies, por lo tanto el peso de 50 libras por pie lo tenemos que multiplicar por esa longitud, que va a ser igual a 400 libras. ¿En dónde se va a ubicar? Pues como es un rectángulo, a la mitad, que sería a 4 pies del punto a evaluar. Y finalmente en el punto A ya habíamos obtenido que no existe una fuerza normal, por lo tanto la descarto. La fuerza cortante nos salió 450 libras hacia arriba, pero es porque el punto A estaba en el extremo izquierdo. Sin embargo, ahora que lo hemos cambiado al otro extremo, es decir, al extremo derecho, directamente su sentido cambia y por lo tanto ahora es negativo, hacia abajo. Lo mismo con el momento. El momento nos salió antihorario. Sin embargo, ahora que hemos cambiado de extremo, va a tener un giro horario. Muy bien. Y con esto ya podemos hallar nuestras cargas internas en el punto B. En primer lugar, una vez más, la fuerza normal en B no existe, se desprecia y por lo tanto es 0. Con la fuerza cortante, la sumatoria de fuerzas en el eje Y nos va a dar, tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la fuerza cortante en B menos el peso total de la viga, que es 400, menos la fuerza cortante en A, que va a ser 450, va a ser igual a 0. De esta forma, la fuerza cortante en B nos va a salir 850 libras hacia arriba. Como salió positivo, nuestra dirección era correcta. Y ahora
La sumatoria de momentos, esta vez en B, va a ser igual a 0. Por lo tanto, este giro horario del momento de A, que es 1120 menos 1125, menos la carga de la fuerza cortante de A, 450, por la longitud total, que es 8, menos el peso total de la viga por la distancia, que es de 4 pies, menos finalmente el momento en B, ya que gira en sentido horario. Todo esto va a ser igual a 0. Y esto nos quedaría que el momento en B va a ser igual a menos 6.325 libras por pie. Y esto una vez más lo podemos cambiar a 6,325 kip por pie. Y el signo también lo podemos cambiar cambiando el sentido giratorio. Entonces el momento ahora va a estar en sentido antihorario. Y por último nos piden hallar las cargas internas en el punto C. Para esto he decidido evaluar la sección CE, que es donde estaba, ¿se acuerdan? El punto fijo, y estaba acá la fuerza de reacción de 1550 y el momento que acabamos de hallar que está en sentido antihorario, que es de 8125. Entonces, aquí podemos observar las cargas internas en el punto C, que la fuerza esta vez va a ser de 50 por la longitud, que es de 7 pies, nos va a dar 350 libras en una distancia que es de 3.5, ¿no? Ahora sí, como se puede observar aquí, directamente no existen fuerzas en X, así que la fuerza cortante en el punto C va a ser 0. Ya no es la fuerza normal, sino la fuerza cortante, ya que la columna ahora está en vertical y no en horizontal. Luego, con respecto a la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos que más 1550, que es la reacción en E, que es positiva, como lo vimos haciendo el diagrama de cuerpo libre de la estructura completa, menos 350, que es el peso, ya que siempre va al centro de la Tierra, y más la fuerza normal en C va a ser igual a 0. De este modo nos quedaría que la fuerza normal en C va a ser igual a menos 1200 libras, que lo podemos cambiar aquí con 1.2 kip, y el negativo cambiando la dirección. Eso quiere decir que lo que habíamos escrito antes, que la reacción de en C era hacia arriba, pues ya no, ahora va a ser hacia abajo. Y finalmente una sumatoria de momentos en C, que va a ser igual a 0. Entonces, primero tenemos el momento en E, que es antihorario, que va a ser igual a 8125 positivo, y directamente no habría otro más que el momento en C, ya que todas las cargas presentes pasan por ese punto C, por lo tanto no pueden tener momento, y la fuerza cortante también pasa por el punto C y además ni siquiera existe. Entonces menos el momento en C, que yo lo he escrito en sentido horario, va a ser igual a 0, y de esta forma obtendríamos que el momento en C va a ser igual a ese mismo momento, que es 8125, solo que en sentido horario. Muy bien, y ya hemos terminado con el ejercicio. Finalmente aquí les dejo una tabla en donde se puede apreciar los valores, los resultados que me salió para cada punto a evaluar. En este caso, para el punto A la fuerza normal era 0, para B también fue 0, sin embargo para el punto C resultó ser igual a menos 1.2 kip o menos 1200 libras. Con respecto a la fuerza cortante, en A nos salió 450, en B 850 y en C directamente 0, porque ni siquiera existen fuerzas en X. Y con respecto a los momentos, en A me salió menos 1125, en B menos 6325 y por último en C 8125 libras por pie. Muy bien, y eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, nos vemos en el siguiente video. Chao.